La operación historiográfica. Este es un intento de Michael Desertiu de responder a las preguntas que él mismo se plantea alrededor de la esencia de la historia, como qué fabrica el historiador, cuándo hace historia, en qué trabaja, qué produce, de qué se trata este oficio. Pero esto pues prestándole atención a estas mismas preguntas podemos esbozar ya las direcciones en las que Desertiu investiga, pues ya si es la historia un oficio, que fabrica, que produce, pues para entenderla tendríamos que tratarla como cualquier oficio. Como en la carpintería, por ejemplo. La entendemos a partir de la sociedad en que ella tiene lugar, porque pues habría que fijarnos en sus recursos, sus clientes, sus organizaciones gremiales, pues entre otros. Pero también a partir de sus productos, ya sean mesas, sillas, armarios, y pues del proceso mismo de esta producción, que ya serían los métodos, las reglas, sus herramientas. La historia es una operación que ocurre siempre en un lugar social en el que toda investigación historiográfica está determinada por el lugar en el que se produce. Pues esto sometida a presiones, ligada a privilegios, enraizada en una particularidad, por lo que depende de un sistema de referencias. Y pues cada disciplina es al mismo tiempo la ley de un grupo, la ley de una investigación científica, o así como los enlaces entre un saber y un lugar se determinan por las posiciones directivas o por el personal erudito acaparador de clases y puestos, y por las jerarquías de instituciones centralizadas. Además que cada vez más el trabajo académico se apoya en equipos, gurúes, ayudas financieras y tales elementos que incluso llegan a formar parte de la propia investigación. Desde el acopio de documentos hasta la redacción de un libro, la práctica histórica depende siempre de la estructura de la sociedad. Por ello, el discurso no habla de lo que lo determina, pero porque esto tendría que evidenciar la sumisión a muchas posiciones y la complicidad pues con múltiples apoyos. Por lo tanto, antes de saber lo que la historiografía dice, importa analizar cómo funciona ella misma, pues la institución permite un tipo de producción y además prohíbe otros. Solo al tener en cuenta el lugar donde se produce este saber, puede escapar la inconsistencia y pues así reconocer las condiciones en que el discurso está inserto o repolitizado. Hacer historia es una práctica, así que es importante que empecemos a tener una perspectiva más programática, considerar todos los caminos que se nos abren y no limitarnos a la situación epistemológica que ha revelado una sociología de la historiografía. El lugar donde se conceda la técnica coloca la historia del lado de la literatura o del lado de la ciencia. Siempre se ha dicho que la historia hace referencia a un lugar y un tiempo determinado de cada sociedad, y por esto mismo cada sociedad piensa históricamente basándose en sus propios instrumentos. La relación entre lo dado y lo creado, la naturaleza y la cultura es lo que hace que se desarrolle una investigación. Siempre vamos a encontrar los medios con los que podemos modificar profundamente una historia que tiene en cuenta un sector central a la historia social que hace referencia a los grupos sociales y sus costumbres. Podemos ver que durante el periodo entre las dos guerras mundiales, el interés por la geografía y por la historia de los hombres en sus relaciones con la tierra hicieron que los estudios se basaran en la construcción y las combinaciones de espacios urbanos, sobre la enfermedad, sobre la medicina, entre otras cosas. Por otro lado, no podemos decir que la historia tiene en cuenta como materia de análisis o como objeto específico al tiempo. Hace una mezcla de objetos físicos como papeles, imágenes, sonidos, y de esta manera trabaja todo el material para transformarlo en historia. La transformación cuenta con primero una información primaria, segundo una información secundaria, tercero archivos y colecciones y cuarto historia. El historiador no solo debe traducir de un lenguaje cultural a otro. Por eso podemos ver que hoy en día la historia ya ha dejado un poco su papel de solo ser científica. Bueno, en la historia todo comienza con el gesto de poner aparte, de reunir, de convertir documentos a algunos objetos y repartirlos de otro modo. Los archivos modernos tienen una combinación de un grupo, de unos lugares y unas prácticas. Una ciencia que nace, la erudición del siglo XVII, recibe con estos establecimientos de fuentes unas instituciones basadas en reglas, que desde un principio estas estaban ligadas a la actividad jurídica entre los abogados, escribanos de oficina, curadores de archivos judiciales, entre otros. Desde el momento que pasa a las manos de los especialistas, se hace una productora y reproductora. Desde 1470 se alía con la imprenta, la colección se convierte en una biblioteca y así coleccionar durante mucho tiempo se vuelve como una fábrica de objetos, copiar, imprimir, encuadernar y clasificar.
Bueno, no solo se trata de hacer hablar de esos sectores inmensos que duermen en la documentación, se trata de cambiar una cosa que ya tenía una función en otra cosa que funcione de manera distinta. La historia se va elaborando en función de las prohibiciones que fija la máquina, por los objetos de investigación que construye y en función de lo que permite la máquina. El establecimiento de las fuentes trae consigo no solamente una repartición nueva de las relaciones razón-cultura-naturaleza, sino es el principio de una redistribución epistemológica de los momentos de la investigación científica. En el siglo XVII la biblioteca era el punto de reunión donde elaboraban en común reglas propias de la erudición, era el lugar donde circulaban y al que se referían y se someten los investigadores, ir al archivo. Hacer resaltar las diferencias, las desviaciones del modelo. El tratado histórico se desarrolla dentro de la relación entre los polos extremos de toda la operación. Por una parte, la construcción de modelos y por otra, la asignación de una significatividad de los resultados obtenidos al finalizar las combinaciones informáticas, que consiste en volver significativas las diferencias proporcionadas por las unidades formales previamente construidas. Dichos aspectos están coordinados entre sí, ya que si la diferencia se manifiesta gracias a la extensión de los modelos constituidos, se vuelve significativa por la relación que mantiene con ellas, debido a una desviación la cual permite volver los modelos para corregirlos. Por lo tanto, el estudio se establece en la actualidad, desde el comienzo sobre las unidades que el mismo estudio define, en la medida que es capaz de fijarse a priori objetos y niveles. En la historiografía contemporánea se observa que el historiador ya no es capaz de construir un imperio, es decir, no pretende alcanzar a la historia global, solo se limita a circular alrededor de racionalizaciones adquiridas. El trabajo sobre el límite. La historia se convierte en un lugar de control donde se ejercita una función de falsificación, dando cuenta a los diferentes límites de significatividad relativos a modelos que son ensayados por la historia en campos ajenos a los de su propia elaboración. Este funcionamiento puede señalarse en dos momentos. Primero, señala la relación de lo real con el modo de hecho histórico, y segundo, indica el uso de modelos recibidos y por tanto la relación de la historia con una razón contemporánea. En el primer caso, hace referencia a la organización interna en los procesos históricos y en el segundo a su articulación en campos científicos diferentes. Si bien el historiador obtiene de sus modelos la capacidad de hacer aparecer desviaciones, todo el acontecimiento se refiere a una combinación de series relacionadas aisladas, entre los cuales él es capaz de marcar los cruzamientos, las condiciones de posibilidades y los límites de validez. De esta manera la historia se convierte en lo auxiliar, lo cual quiere decir que la relación se mantiene con otras ciencias, le permite ejercer una función crítica y le sugiere una idea de articular a un conjunto de límites que ha hecho resaltar. El examen de la práctica histórica precisa tres aspectos de la misma. Primero, la mutación de los sentidos de lo real en la proyección de las desviaciones significativas. Segundo, la posición de lo particular como límite de lo pensado. Tercero, la composición de un lugar que establece en el presente la figuración ampliable del pasado y el futuro. El primer aspecto supone un cambio de dirección en el conocimiento histórico, si bien desde hace un siglo dicho conocimiento representaba una sociedad bajo un aspecto de recolección de todo lo que había llegado a ser. Es así como la historia se fragmenta en una pluralidad de historias. El segundo refiere a lo particular, que especifica en vez de la atención y la investigación, lo cual hace como un objeto pensado, sino al contrario, porque es el límite de lo pensable, lo único pensado es lo universal. El tercero está asociado a un lugar en la historia que crea al combinar un modelo con sus desviaciones. Por una parte, historiariza lo actual, es decir, obliga a explicar la relación de una razón por un lugar propio, por oposición a un no pasado, se convierte en presente. Una escritura. La representación no es histórica sino cuando se apoya en un lugar social de la operación científica y cuando institucional y técnicamente ligada a una práctica de la desviación referente a modelos culturales o teóricos contemporáneos. Asimismo, no hay relato histórico donde no es explícita la relación con un cuerpo social y con una institución del saber. Por un lado se ve la inversión del saber.
La escritura historiográfica permanece controlada por las prácticas de donde resulta en sí misma una práctica social que fija al lector un lugar bien determinado al redistribuir el espacio de las referencias simbólicas, imponiendo así una elección. Por eso se dice que es didáctica y magistral. Pero al mismo tiempo funciona como una imagen invertida, ya que crea relatos del pasado en el presente. Si bien al separarse del trabajo cotidiano, el discurso se sitúa fuera de la experiencia, se disocia del tiempo que pasa, proporciona modelos del tiempo del pasado. Solo una distorsión permite la introducción de la experiencia en otra práctica social, pero simbólica, que sustituya el trabajo de la investigación por la autoridad de un saber. Ahora vamos con la cronología o ley enmascarada. Para empezar, los resultados de la investigación se exponen con orden cronológico. Existe un tiempo de referencia, que hace que la historiografía pueda condensar su tiempo y codificar la uniformidad del mismo. Este tiempo brinda un servicio a la historiografía que puede considerarse con dos aspectos. El primero, volviendo compatibles a los contrarios, contemporalización, que construye un escenario en donde puedan actuar los incompatibles. Y segundo, con la condición que hace posible la división en periodos. También se tiene que la cronología de la obra histórica no es un segmento limitado, pues trata sobre un eje más amplio que se prolonga por ambos lados. Y cuando se sitúa un relato en su lugar, lleva consigo una relación con algo que no pueda tener un lugar en la historia. Y ese no lugar es la intersección entre la práctica y la escritura. En construcción desdoblada tenemos que la temporalización permite que las contradicciones se mantengan juntas sin tener que resolverlas. Y permite producir textos con doble característica de combinar una semantización con una selección. También tenemos una tipología general del discurso, que se da a partir del modo en el cual se organiza la relación entre su contenido y su expansión. Hay tres tipos. El primero es la narración, que remite a un orden de sucesión. El segundo es un discurso lógico y el tercero es un discurso histórico que pretende dar un contenido verdadero con forma de narración. También hay un discurso mixto que se da a partir de dos contrarios, la narrativización y la semantización. Y lo que permite identificar un discurso mixto es la presencia de la metáfora. También existe un discurso historiográfico, que es aquel en el cual una mitad se apoya en la otra y se puede decir lo que significa la otra sin saberlo realmente. Ahora vamos con las citas, pues al citar el discurso transforma lo citado en una fuente de confiabilidad y precisamente por eso coloca al lector en la posición de lo que es citado y lo introduce en una relación entre un saber y no saber, lo que lo lleva a un contrato entre el remitente y el destinatario. Siguiendo con la problemática de la manifestación del discurso, se da la relación entre el acontecimiento y el hecho. El acontecimiento divide para que haya inteligibilidad y el hecho completa para que sean enunciados con sentido. O sea, el acontecimiento articula y el hecho deletrea. Y siguiendo con la significación de la escritura, se dan los cortes semánticos, que es lo que Chatelet denominaba como categorías históricas, que pueden ser periodos, siglos, clases sociales, familia, entre otros. Y estos llevan combinaciones estereotipadas. Ahora voy con una paradoja de la historia, y es que la escritura hace entrar a escena a los muertos, como personajes, localidades y monedas, y lo representa a través de un orden narrativo. También tenemos que la función específica de la historia no es contraria a la de la práctica, más bien es complementaria y diferente, y se puede precisar bajo dos aspectos. El primero como un rito de entierro, es decir, introduce la muerte al discurso, y el segundo como una función simbolizadora, que le permite a una sociedad situarse en un lugar al darse un pasado y abriendo un espacio en el presente. Para terminar, la escritura es una tumba de doble sentido, honra y elimina, y solo habla del pasado para enterrar.